Bueno, hola a todos. Ya estamos en la clase número 24, la última clase del curso. Les voy a compartir pantallas y podemos ir viendo la presentación. Y bueno, ya llegamos a la última clase. Hasta la clase 23 estuvimos viendo todos contenidos nuevos. Y esta última clase va a ser un repaso general. Vamos a hacer un pantallazo en todos los temas que estuvimos viendo eh, durante toda la cursada. Entonces vamos a iniciar. La primera clase que vimos era, las primeras clases, era sobre lo que eran normas de bioseguridad, cómo debíamos desempeñarnos nosotros en el laboratorio, justamente para evitar los accidentes. Acuérdense que habíamos visto las normas de bioseguridad en lo que era, eh, por ejemplo, la capacitación del personal, que haya manuales de bioseguridad disponibles en cada laboratorio, en donde uno pueda consultar, carteles en donde indiquen dónde llamar o con quién comunicarse cuando sucede un accidente laboral, no comer ni tomar en las áreas de trabajo. También vimos distintos eh, puntos a tener en cuenta, también hablando siempre de lo que es la bioseguridad, en la obtención de muestras, el transporte, el procesamiento de esas muestras, lavado, la manipulación de los desechos, de los residuos. Eh, Así que eso es importante que ustedes lo conozcan. Primero, antes que quede claro, las diapositivas que van a ver ahora en esta presentación, las fui sacando de las presentaciones que ya ustedes tienen, eh, que por ahí puse acá las diapositivas centrales, por ahí uní dos o más diapositivas en una sola, pero bueno, para irlos guiando, si este archivo no lo quieren imprimir, no hace falta, pero porque lo tienen en las presentaciones anteriores. Así que bueno, eh, teniendo en cuenta esto, los conceptos de bioseguridad, vimos que los laboratorios ya por sí eran áreas de riesgo laboral, por eso era importante nosotros conocer esos riesgos eh, y tomar todos los recaudos y tomar las medidas necesarias para garantizar una seguridad laboral en el trabajo. Y al ser áreas de riesgo laboral, también era probable y eran propensas a tener accidentes, que estos accidentes ocurrían cuando había condiciones de trabajo inseguras, que esto tenía que ver con el no usar los elementos de protección personal. Tenemos lo que eran las actitudes personales inseguras, que correspondía al desconocimiento de la actividad que nosotros estamos haciendo, desconocimiento del trabajo, y lo que era la presencia efectiva del riesgo biológico. Era el riesgo inherente a toda muestra, ¿sí? Esto es algo que nosotros no lo podemos modificar porque ya está por sí en la muestra, y es lo que nosotros muchas veces queremos llegar a averiguar, a estudiar. Entonces, cuando confluyen estos tres factores dentro del laboratorio, dentro del lugar del trabajo, es muy probable y es muy propenso a ocurrir accidentes. Una de las cosas que habíamos visto era donde nosotros, eh, en la manipulación de los desechos, de los residuos, era donde nosotros eliminábamos cada uno de esos residuos, que teníamos las bolsas negras, que eran para lo que eran residuos comunes, todo material administrativo, papeles, bolsas, todas cosas que no estuvieran contaminadas. En las bolsas rojas, que son denominadas para residuos patológicos, iba a ser todo lo que hubiese estado en contacto con muestras biológicas, sangre, orina, heces, eh, cualquier residuo que haya estado en contacto con muestras biológicas deben ser eliminados y desechados en bolsas rojas. Por otro lado, también tenemos las bolsas amarillas, que eran para residuos especiales, que eran peligrosos, no patológicos, generalmente en estas bolsas amarillas, que por ahí no están en todos lados, pero en estas bolsas amarillas por ahí se eliminaban lo que eran los recipientes de los distintos reactivos que uno usa en el laboratorio, los envases de desinfectantes, por ahí medicamentos vencidos, todo eso va en bolsas amarillas.
Y por último teníamos los descartadores, en donde iban a ser desechados todo tipo de elementos cortopunzantes, agujas, vidrios rotos, tubos de ensayos rotos, todo eso va a ir en estos recipientes. Que acuérdense que estos recipientes debían ser llenados hasta las 3/4 partes, y luego tapados, y ya no se podían volver a abrir. Otra de las cosas que estuvimos viendo eran de los laboratorios de análisis clínico, que les habían comentado que tenía una cierta similitud con los laboratorios de hemoterapia, porque también se divide en etapas del laboratorio. Estas tenemos la etapa preanalítica, que incluye desde que yo recibo a la persona, al paciente, le doy todas las indicaciones correspondientes, hasta que yo obtengo la muestra. ¿Sí? En esta parte también incluye lo que es el transporte de la muestra, la manipulación. Si yo de esa muestra tengo que obtener muestras secundarias, yo tengo la muestra primaria, que es la que yo, por ejemplo, la sangre que yo extraje al paciente, y después la muestra secundaria, si yo tengo que por ahí separar esa sangre en distintos tubos para ser llevada a las distintas secciones del laboratorio. Entonces esas son las obtenciones de las distintas muestras. Eh, Después teníamos la etapa analítica, que era propiamente analizar esa muestra. Y por último, la etapa post-analítica, en donde yo todos los resultados obtenidos en la etapa analítica se volcaban en un informe, el cual se entregaba al paciente con todos los resultados. Y hablando de resultados, los resultados podían ser expresados eh, a través de lo que eran exámenes cuantitativos, en donde yo expresaba los resultados con un valor numérico, o exámenes cualitativos, en donde yo evaluaba el aspecto, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la orina, evaluaba el aspecto del color, si veía algún sedimento. Así que acuérdense que los análisis clínicos también podían ser exámenes cuantitativos o exámenes cualitativos. Como habíamos hablado, que los laboratorios eran lugares de riesgo laboral y era probable a ocurrir accidentes. Vimos algunos de los accidentes más comunes, que eran las roturas de los tubos en la centrífuga, derrames, aerosoles, pinchazos y lastimaduras, y exposición parenteral, que era cuando, por ejemplo, sangre nos salpicaba, ojos, boca, nariz, en lo que eran mucosas. Ustedes saben que eh, tienen en detalle, en la clase donde vimos accidentes de riesgo laboral, tienen en detalle cómo uno debe desempeñarse en cada uno de estos eventos. Eh, Así que vuélvanlo a leer. Lo que es más común que ocurra no es común, pero lo que puede llegar a ocurrir en un laboratorio de hemoterapia, en un servicio, pueden ser la rotura de los tubos en la centrífuga, que puede llegar a ocurrir. Derrames, pero por ahí lo que son derrames de que se me volcó un tubo donde tenía sangre, otra cosa no. O se me pinchó una bolsa que contenía sangre. Aerosoles es raro que ocurra, casi no ocurra en los servicios de hemoterapia porque no manejas ningún producto que te pueda llegar a producir aerosol, así que eso no. Pinchazos y lastimaduras sí, y exposición parenteral también. Así que hagan hincapié en la clase donde vimos accidentes, y mismo también en los módulos, de cómo actuar frente a cada uno de ellos. Otro de los temas que vimos eran los descontaminantes, que teníamos descontaminantes físicos y descontaminantes químicos. En los descontaminantes físicos encontrábamos lo que era el calor seco, la ebullición y el vapor. Y los químicos teníamos el hipoclorito de sodio, que era al 10%, el alcohol al 70%, y el yoduro de polividona o iodopovidona, que también se usaba y es un descontaminante químico. Acuérdense que el hipoclorito de sodio servía para limpiar todo lo que eran superficies, mesadas, pisos. El alcohol generalmente se usaba para lo que es la parte externa de recipientes,
Y el ioduro de polividona, por más que el alcohol también se use sobre la piel, que es un buen descontaminante para desinfectar la zona, y el ioduro de polividona tiene también una acción similar, que sí, por ahí es muy común que se use en los servicios de hemoterapia en el caso de los donantes, porque es un muy buen descontaminante. Así que bueno, de los descontaminantes es importante que ustedes conozcan que hay dos tipos, cuáles son los físicos, cuáles son los químicos, tengan una idea a grandes rasgos de por ahí para qué sirve cada uno, eh, porque es importante que ustedes lo conozcan si van a estar trabajando dentro de un laboratorio, sea cual sea el laboratorio. Después, bueno, un cambio radical en la diapositiva, pero había cuando empezamos a hablar de los átomos, las moléculas, habíamos visto que dos o más átomos unidos formaban las moléculas. Nosotros teníamos dos tipos de moléculas orgánicas o biomoléculas, ¿sí? Que eran moléculas formadas por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que eran las que formaban casi la totalidad de las estructuras del organismo, y entre ellas encontrábamos los carbohidratos, hidratos del carbono, los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y después teníamos moléculas inorgánicas que iban a ser las vitaminas y minerales que son muy importantes en el organismo, aunque se encuentran en muy poca cantidad, pero son indispensables para que el organismo pueda cumplir con sus funciones. Eh, y es importante acá en el caso de las biomoléculas que ustedes conozcan a grandes rasgos también cuáles son las funciones, ¿sí? Más que nada esto es algo eh, propio de ustedes, y que ustedes lo deberían saber, que por ejemplo, los carbohidratos no es que van a transmitir la información genética, en eso se va a encargar los ácidos nucleicos, que las proteínas tienen muchísimas funciones, proteínas de transporte, eh, pueden ser enzimas, tenían un montón de funciones, ¿sí? Ustedes, la idea es que ustedes conozcan, a grandes rasgos, no es muy en detalle, no tienen que conocer ejemplos, pero bueno, eso es para que ustedes sepan, en el examen no es que les voy a preguntar puntualmente cuál es una de las funciones de las proteínas, cuál es una de las funciones de los carbohidratos, pero ustedes trabajando en un ambiente de salud, está bueno que lo conozcan. Tampoco es necesario que de vitaminas y minerales ustedes sepan eh, qué función cumple cada una de las vitaminas o cada uno de los minerales. Así que bueno, nada, eso. Después con las células, nosotros vimos que la célula era la unidad biológica, funcional y estructural de cualquier ser vivo, y se iba a dividir en lo que eran células procariotas y células eucariotas, que a su vez la eucariota se iba a dividir en animal y vegetal. Nosotros vimos que la célula procariota era la considerada la más sencilla, porque no tenía organelas. Organelas son estas las distintas estructuras que tiene dentro de la célula, que en el caso de la célula eucariota sí lo tiene. El ADN, ¿sí? El material genético en la célula procariota está libre en el citoplasma. En el caso de la célula eucariota se encuentra en el núcleo de las células, pero más exclusivamente dentro del nucleolo. Tiene algo que esta célula tiene, pero que no tiene la célula eucariota, es una cápsula, ¿sí? Que le sirve de protección también. Y la célula eucariota también son estructuras muchísimo más complejas, con muchas organelas, y a su vez también entre la animal y la vegetal hay diferencias, como lo es por ejemplo la vacuola central, en el caso de la vegetal, que es una vacuola o dos como mucho, muy grandes, y en el caso de la célula animal hay varias vacuolas chiquititas. Por otro lado, en el caso de la vegetal tenemos los cloroplastos, donde se realiza la fotosíntesis. En el animal no tenemos cloroplastos. En la vegetal tenemos una pared celular que no se encuentra en la célula eucariota animal. Esto es importante que también ustedes sepan que hay distintos tipos de células, que conozcan a grandes rasgos las diferencias entre una y otra, pero
lo que yo les estuve comentando recién, no mucho más. Y las células a su vez se reproducen. Y tenemos distintos tipos de reproducción celular. Tenemos lo que es la fisión binaria, que es lo que ocurre en las células procariotas, que yo de una célula procariota voy a obtener dos células iguales a la que le dio origen. Y para las células eucariotas teníamos lo que era la mitosis y la meiosis, que acá tenemos, que en la mitosis también de una célula yo voy a obtener dos células iguales a la que le dio origen. Sin embargo, en lo que es la meiosis, es la que ocurre en lo que son las células sexuales, en la mitosis ocurren las células somáticas, y lo que va a ser que las células hijas que se produzcan van a tener la mitad del material genético que la célula que le dio origen. Frente a esto, acá ustedes tenían este cuadro, que lo que a mí me interesa que ustedes sepan de mitosis y meiosis es justamente esto, ¿sí? Las diferencias entre una y otra. Que en el caso de la mitosis se iba a ocurrir en la mayoría, casi por no decir todas, las células somáticas del cuerpo, mientras que la meiosis ocurre en las células germinales, o también conocida como células sexuales. En la mitosis ocurre una sola división celular, entonces de una sola célula madre yo voy a obtener dos células hijas, y en la meiosis ocurre dos divisiones celulares, porque yo de una sola célula madre voy a obtener cuatro células hijas. Bueno, como les dije antes, en el caso de la mitosis se producen dos células, como le venía diciendo, ya que tiene relevancia con el ítem anterior, y en el caso de la meiosis se producen cuatro células. Las células que se forman, estas células hijas, van a ser genéticamente idénticas a la que les dio origen, mientras que en la meiosis van a ser genéticamente modificadas, justamente porque se reduce el material genético a la mitad. También tiene que ver con esto, tengo que dice la duplicación de células diploides, ¿sí? Que es que se duplican la cantidad de células que se obtienen a través de la mitosis, de una obtengo dos, y son diploides porque tienen el mismo material genético. De vuelta tiene que ver mucho con el ítem anterior. Y acá dice que de las células diploides, que tienen el material genético total, yo voy a obtener células haploides, que es con la mitad del material genético. En la mitosis, como dice, es un proceso equitativo porque la misma cantidad de cromosomas que tiene la célula madre van a tener las células hijas, ¿sí? Es lo mismo. Y en el caso de la meiosis hay una reducción, un proceso de reducción, ya que yo voy a obtener la mitad de los cromosomas. Adelante, ahí está. Que otro de los temas era que una célula, ¿sí? Por mitosis, una célula se va a dividir en dos, cada una de esas dos células hijas que se originaron, a su vez se van a dividir en dos, esas otras cuatro, cada una se van a dividir en dos, entonces es como una duplicación exponencial. Porque el ciclo celular mitótico, como dice acá, se repite, no tiene un freno. En cambio, en la meiosis, una vez que yo obtengo esas cuatro células hijas, esas cuatro células hijas no se van a volver a reproducir, no se van a volver a dividir, ya quedan ahí. Y hablando de lo que es material genético, habíamos visto un poquito lo que era la introducción a la genética. A mí más que nada que me interesa es lo que vimos un poquito de herencia de los grupos sanguíneos. Y vamos a volver a repasar algunos conceptos, como lo era el concepto de genotipo, que era la información genética del individuo, la que está presente en los genes. Y después teníamos fenotipo, que era la característica que nosotros íbamos a poder observar. Y los genes íbamos a tener genes que eran dominantes, ¿sí? Que si estaba presente se iba a expresar, genes recesivos, ¿sí? Que puede ser que esté presente, pero sí, acuérdense que los genes, uno tiene para una característica, tiene dos genes, uno que viene de mamá, otro que viene de papá. Entonces, sí,
El gen recesivo es aquel que, si está en presencia de un gen dominante, no se va a expresar el recesivo. Pero si están los dos recesivos, vamos a poder evidenciar esa característica recesiva. Y después tenemos por otro lado, el otro término que es codominante, que es cuando están presentes dos alelos que son dominantes, esos dos alelos se van a expresar, por más que sean distintos. Entonces, en genes dominantes vamos a tener al alelo A, al alelo B y al alelo D. Estos eran de los grupos sanguíneos. El alelo A, si está presente, se va a expresar el antígeno A. El alelo B, si está presente, se va a expresar el antígeno B. Y el alelo D, si está presente, se va a expresar el antígeno D, del factor RH. Los alelos recesivos eran el alelo 0, y el alelo D chiquito, que es que acá no se va a expresar el antígeno D, por lo que sería RH negativo, si fueran los dos alelos recesivos. Y en el caso de la codominancia, acá se da una codominancia en lo que es el alelo A y el alelo B, que cuando ambos están presentes, el individuo va a expresar tanto antígenos A como antígenos B. Y en este caso sería un individuo de grupo sanguíneo AB. Entonces, teniendo en cuenta la combinación que pueden ocurrir entre estos genes, si tengo un gen dominante y un gen recesivo, tengo los dos recesivos, tengo los dos dominantes, vamos a poder expresar si para una característica el individuo es homocigota, que quiere decir que los dos alelos son iguales, por ejemplo acá es homocigota dominante, pues tiene los dos alelos dominantes, al igual que este caso. Acá que expresa los dos alelos 0 es homocigota recesivo, porque tiene los dos alelos recesivos, y acá también homocigota dominante, porque como dice acá, son genes dominantes. Y heterocigota cuando los dos alelos son distintos. Por ejemplo, que se expresó el alelo A y el alelo 0. En este caso el individuo va a ser de grupo sanguíneo A, porque si hay un gen dominante presente se va a expresar. Y el gen recesivo no tiene la fuerza para expresarse, ¿sí? Entonces, este igualmente va a ser de grupo sanguíneo A. Lo mismo con este, que acá el individuo va a ser de grupo sanguíneo B. Acá este individuo va a ser heterocigota, porque son dos alelos distintos, tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Y acá tengo los dos alelos dominantes presentes, acá se dice que hay una codominancia, y estos dos alelos se van a expresar. Por eso es de grupo sanguíneo AB. Pero se dice que es heterocigota porque los dos alelos son distintos. Y bueno, y como hablamos, el fenotipo era lo que nosotros podíamos observar, evidenciar, que por ejemplo nosotros evidenciábamos que tal individuo al hacer la prueba de determinación del grupo sanguíneo, tal individuo era del grupo sanguíneo A, tal individuo era del grupo sanguíneo B. Eso es lo que nosotros podemos ver, ya sea haciendo pruebas de laboratorio, pero yo lo puedo ver. Lo que son los genes, yo esto en sí no puedo ver esto, a lo sumo que yo haga un estudio genético y vea determinadamente cada uno de los genes, pero no es algo muy común. Bien, venimos hablando de células. Y hay distintos niveles de organización, que habíamos dicho que átomos formaban, varios átomos juntos formaban moléculas. Varias moléculas unidas, en este caso biomoléculas, como estuvimos hablando, y van a formar células. El conjunto de células van a formar tejidos. Entre estos tejidos nosotros teníamos 4 clasificaciones. Teníamos el tejido epitelial, que se iba a encargar de recubrir, proteger y segregar determinados tipos de sustancias, que se iba a clasificar dependiendo la cantidad de capas de células que tenía, podía ser simple o estratificado. Simple, una sola capa; estratificado, más de dos o más. Y también según el tipo de células, que podía ser células planas, células cúbicas, cilíndricas. Y algo muy importante del tejido epitelial es que no tiene irrigación sanguínea, no le llega sangre, sino que se nutre a través del tejido conectivo que se encuentra por debajo del tejido epitelial. Teníamos el tejido conectivo, ya que estábamos hablando de ese, que lo que se encargaba era de dar soporte y protección a las estructuras.
Como a este tejido conectivo es altamente irrigado, le llega mucha irrigación sanguínea, es el que se va a encargar de nutrir al tejido epitelial. Por otro lado, teníamos el tejido nervioso, que iba a ser el encargado de coordinar todos los movimientos del organismo. ¿Sí? Iba a ser el encargado de coordinar el organismo en su totalidad. ¿Por qué? Porque iba a poder captar, conducir, elaborar, almacenar todo lo que eran esos impulsos nerviosos para uno poder realizar el movimiento. Por ejemplo, yo quiero contraer el brazo, todas esas señales y esos pasos desde que yo lo pienso, mi cerebro manda la señal para que mi músculo se contraiga, todo eso se va a encargar el tejido nervioso. Y por último teníamos el tejido muscular, que bueno, obviamente se sabe que se va a encargar de la contracción, y así teníamos distintos tipos de tejidos musculares. Teníamos el tejido muscular liso, que se iba a encontrar en las vísceras, el estriado cardíaco en el corazón, y el estriado esquelético en todo lo que eran los músculos, el resto de los músculos. Después habíamos visto que el conjunto de tejidos, ¿sí?, iban a formar los órganos. Los órganos que se encargan de cumplir una función particular, el conjunto de esos órganos que se encargaban de cumplir un objetivo, ¿sí?, una función en particular, iban a formar los sistemas. Y uno de los sistemas, que es el que más nosotros nos importa y nos compete, es el sistema circulatorio. El sistema circulatorio, sí, va a estar formado por la sangre, los vasos sanguíneos y el corazón. Ahora después vamos a ver en las diapositivas que le sigue la sangre, así que nos vamos a detener en el resto de los temas. Tenemos que los vasos sanguíneos van a estar conformados por las arterias, las venas y los capilares. Vimos que habían distintos tipos de capilares. Y el corazón, dijimos que era el órgano que se iba a encargar de bombear la sangre al todo el organismo. Lo que me interesa que ustedes sepan del corazón es que está irrigado, ¿sí?, por distintas ramas de la arteria aorta ascendente, que van a ser la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Estas dos arterias se van a encargar de irrigar al corazón. Y después teníamos la inervación, que era cómo le llegaban los nervios, cómo podría cumplir con sus funciones, esos impulsos, que teníamos dos tipos de inervación. Uno que era la inervación extrínseca, que estaba encargada por el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático, que este se iba a encargar de regular la frecuencia cardíaca. Sí, debía aumentar los latidos o disminuir los latidos. Y de otro teníamos la intrínseca, que era el sistema cardionector, que era el encargado de producir ese latido, ¿sí?, de generar esa contracción del corazón, de marcar ese ritmo. Y el sistema nervioso autónomo simpático parasimpático lo que iba a hacer era que es el sistema cardionector lata, ¿sí?, genere esa contracción del músculo cardíaco más rápido o más lento, más regular. Y otro de los temas que vimos es que hay distintos tipos de circulación sanguínea, que teníamos lo que era la circulación sanguínea menor o pulmonar, que era que la sangre del corazón se iba a los pulmones para oxigenarla, hacer ese intercambio gaseoso, la hematosis, que es lo que se llama, que es eliminar el dióxido de carbono y que los glóbulos rojos interioricen el oxígeno que nosotros inspiramos a través de la respiración, que esta hematosis ocurría en los alvéolos pulmonares, y una vez que ocurría eso, es volver a llevar la sangre al corazón para poder ser enviada al resto del organismo. Entonces, la circulación menor pulmonar era que la sangre vaya del corazón a los pulmones y del pulmón al corazón. Y por otro lado teníamos la circulación mayor o sistémica, que era la circulación que iba del corazón al resto del organismo y de vuelta al corazón. A ver, que no me estoy olvidando nada. Bien. Bien, les dije que en las diapositivas siguientes íbamos a ver todo lo que era sangre. Acuérdense que la sangre estaba formada por
el plasma, ¿sí? Que era entre un 55 y un 60% de plasma, y lo que eran los elementos figurados, células sanguíneas, que era entre el otro 40-45%. En el plasma nosotros íbamos a encontrar distintas sustancias, eh, biomoléculas, moléculas, ¿qué iban a hacer? Bueno, el agua en su mayoría, sí, el gran porcentaje es agua. Después iba a haber determinados iones de sodio, cloro, magnesio. Vamos a encontrar proteínas, nutrientes, distintos tipos de desechos, gases. Y en los elementos formes íbamos a encontrar los glóbulos blancos, eh, las plaquetas y los glóbulos rojos. Acuérdense que de los glóbulos blancos teníamos distintos tipos de glóbulos blancos, que teníamos los que se denominaban granulocitos, que eran los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los agranulocitos, que eran los linfocitos y monocitos. Las plaquetas y los glóbulos rojos. Es importante que ustedes conozcan la función principal de cada uno de estas células, ¿sí? Los glóbulos blancos iban, cualquiera, en su totalidad, no me interesa que sepan exclusivamente a qué se iba a dedicar cada uno, pero a grandes rasgos los glóbulos blancos iban a intervenir en la defensa del organismo contra infecciones. Las plaquetas, la función principal que tenía era intervenir en la hemostasia, en la coagulación de la sangre, además de que tenía otras funciones. Y los glóbulos rojos se encargaban del transporte de oxígeno, ¿sí? Para poder oxigenar a todo el organismo, todos los tejidos, las células del organismo. Y la sangre se originaba a través de un proceso llamado hematopoiesis, que era la formación de todos los componentes sanguíneos. Entre ellos encontrábamos la a su vez la hematopoiesis se podía llegar a clasificar, a dividirse en distintos términos, dependiendo qué componente era el que se iba a terminar formando. Tenemos la eritropoiesis, que es el proceso de formación de glóbulos rojos, trombocitopoiesis, el proceso de formación de plaquetas, leucopoiesis, lo que es el proceso de formación de todos los leucocitos, de todos los glóbulos rojos, que a su vez podíamos tener monocitopoiesis, la formación de monocitos, granulocitopoiesis, la formación de los granulocitos, que son basófilos, eosinófilos y neutrófilos, y la linfopoiesis, como bien te lo indica el nombre, la formación de linfocitos. Algo que es importante que en el adulto la hematopoiesis ocurre exclusivamente en la médula ósea roja, y en lo que es el feto, cuando se está en gestación, la hematopoiesis comienza en lo que es el saco vitelino, luego también empieza en lo que es el hígado, en menor medida el vaso, y ya a mitad de gestación, entre el mes 4, 5 por ahí, ya empieza a aumentar la hematopoiesis en la médula ósea, que ahí es donde después se va a mantener en el individuo adulto. Acá tenemos como la cadena de cómo es que de una célula madre hematopoyética yo obtengo lo que es el progenitor mieloide, ¿sí? El mieloide va a dar origen a eritrocitos, plaquetas, monocitos, y los granulocitos, que son estos tres, y el progenitor linfoide, que va a dar origen a todos los tipos de linfocitos. Otra de las cosas que habíamos visto era que en el caso de la hematopoiesis, que vimos que había distintos tipos de tejidos hematopoyéticos, que eran quien iba a ser el responsable de la producción de esas células sanguíneas. Y teníamos el tejido hematopoyético mieloide, donde íbamos a encontrar las células precursoras, las células madre precursoras de justamente esto, de los eritrocitos, plaquetas y todos los leucocitos, y se iba a encontrar exclusivamente en la médula ósea roja. La médula ósea amarilla es solamente tejido adiposo, que le da sostén, en este caso al hueso. Y por otro lado teníamos el tejido hematopoyético linfoide, que era donde iba a ocurrir la diferenciación de esos linfocitos, y lo íbamos a encontrar en todo lo que eran los órganos linfáticos, como son los ganglios linfáticos, el vaso, el timo, las amígdalas.
Y esta célula madre hematopoyética, que acuérdense que tenían distintos nombres, célula madre hematopoyética pluripotente, célula madre pluripotente, células germinales, células progenitoras, o también conocidas como stem cell en inglés, tenían la capacidad de no solamente autorrenovarse, o sea que a partir de procedimientos de mitosis seguir aumentando la cantidad de esas células madre que hay, sino también tienen la capacidad de diferenciarse en lo que son las células madre comprometidas, ¿sí? Que van a dar origen al progenitor mieloide o al progenitor linfoide. Hablando de lo que eran los leucocitos, vimos que había dos tipos de respuestas inmunes. Teníamos la respuesta inmune innata, que era no específica, que era la que actuaba en cuestión de horas, la que primero salía a defender al organismo. No había memoria inmunológica, es decir, que no era antígeno específica, siempre actuaba igual, no importa la cantidad de veces que yo me expuse a esa determinada infección. Siempre actuaba de la misma manera, y sin importar tampoco quién era el causante de esa infección, ya sea un virus, una bacteria, un parásito, no me importa, siempre actuaba de la misma manera. Y los componentes principales de la respuesta inmune innata era la piel, ¿sí? Que era la barrera, y los fagocitos y células natural killer que se iban a encargar de justamente fagocitar y digerir, tipo matar, ese agente patógeno, como son los monocitos, macrófagos o neutrófilos. Y por otro lado teníamos la respuesta inmune adaptativa, que era específica, que es así, actuaba después de una semana, 10 días, que esta sí tiene memoria inmunológica, es decir, que si uno contrajo una infección o se infecta por segunda vez con el mismo tipo de agente patógeno, el cuerpo lo sensa y esta respuesta inmune adaptativa ya va a reconocer que anteriormente tuvo dicha infección y va a actuar más rápido, más potente, porque ya conoce y sabe cómo combatir dicha infección. Es antígeno específica, esto que quiere decir que no es lo mismo que te infectes, en este caso de COVID, que te infectes con la gripe, dependiendo con qué patógeno vos entres en contacto, es cómo va a actuar. Va a reconocer a cada uno y a cada subtipo y vas a ver cómo actuar. Por eso el componente principal van a ser todos los tipos de linfocitos, linfocitos T, linfocitos B, y los anticuerpos. Y como dice acá, ambas respuestas interaccionan entre sí. No es que primero ocurre la innata y si la innata no llegó a proteger al organismo, a cortar esa infección, ahí actúa la adaptativa. No, empieza actuando la innata, pero la adaptativa ya empieza a funcionar. Por eso es que interaccionan entre sí. Otro de los temas que estuvimos viendo era sobre extracción de sangre y los distintos tubos que encontrábamos en un laboratorio. En cuanto a extracción sanguínea, es importante que ustedes conozcan los pasos. No les voy a tomar en el final bien mucho sobre extracción, porque eso es algo más práctico, así que de eso no. Sí es importante que ustedes conozcan los pasos, porque si van a estar trabajando en el ambiente de hemoterapia, es muy probable que a ustedes les toque hacerlo. Entonces, vimos que los tubos que nosotros íbamos a usar iban a depender del estudio que teníamos que realizar. Íbamos a encontrar tubos con anticoagulantes, ¿sí? O tubos secos. Los tubos con anticoagulantes yo los iba a usar si quería hacer estudios en sangre entera, es decir, ver tanto el plasma como las células sanguíneas, o si solamente tenía que usar algún estudio en plasma únicamente, no en células. Y los tubos secos usaba para aquellos análisis que me requería suero, ¿sí? Que yo tenía que analizar el suero. Y algo que era muy importante, que por eso lo tienen con otro color acá, es que no importa el tipo de tubo que yo esté usando, siempre debo homogeneizar la muestra. Invertir levemente el tubo para que se mezcle la sangre con el anticoagulante, o en el caso del tubo seco hay tubos con acelerador del coágulo,
Entonces es importante homogeneizar. Acá, bueno, les voy a mostrar para que también se familiaricen un poco con los colores, ¿sí? Que cada color es de un anticoagulante o específico, y siempre se van a mantener el tipo de anticoagulante dependiendo del color de la tapa, eso no varía. Teníamos estos 3 tubos de acá, los 3 primeros, que son los tubos secos, con activador del coágulo, con gel separador y activador del coágulo, o sin nada. Teníamos el oxalato de potasio o fluoruro de sodio, que era más que nada en determinaciones de glucosa, pero a domicilio, en donde por ahí pasaba mucho tiempo entre que yo sacaba la muestra y la llevaba al laboratorio. Tubos con heparina de litio, que te permite analizar o estudiar algunos glóbulos rojos, blancos, te permite hacer distintos estudios que requerís en suero, de química clínica, por ejemplo. Después estaba el tubo con Necta, que este era el anticoagulante de elección cuando uno quería estudiar las células sanguíneas, porque te mantenía la morfología de las mismas. El tubo con citrato de sodio al 3,2% era el tubo a elección para realizar estudios de hemostasia. Este tubo no lo puedo cambiar por ningún otro. Y después teníamos el citrato de sodio al 3,8%. Bueno, hablando de sangre, vimos algunas patologías de la sangre, como lo eran la anemia ferropénica, la hemolítica, la perniciosa, o la talasemia, leucemia y hemofilia. De todo esto a mí lo que me interesa que ustedes sepan, y lo que tendrían que saber es, a grandes rasgos, qué es cada una. No me interesa que sepan cómo se trata o cómo se puede llegar a dar. Es importante que ustedes sepan, como les vine diciendo, sí, les fui diciendo a lo largo de la cursada, es que anemia ferropénica es anemia por deficiencia de hierro. Anemia hemolítica es una anemia producida por destrucción de los glóbulos rojos, por eso hemolítica. Anemia perniciosa era anemia por deficiencia de hierro. De hierro no, de la vitamina B12. Y después teníamos los otros tipos de patologías. Por ejemplo, la talasemia es una enfermedad hereditaria, en donde acá se va a ver alterada lo que es la hemoglobina que contiene esos glóbulos rojos. La hemoglobina dijimos que tenía 2 tipos de cadenas, era una cadena alfa y una cadena beta, y dependiendo cuál era esa globina alfa o globina beta que estaba involucrado en esa malformación, era cómo se iba a clasificar. Si la que sufrió una modificación, una mutación, era la globina alfa, íbamos a estar frente a la talasemia alfa. Y si era la beta, talasemia beta. Y a su vez, cada una de ellas se iba a clasificar dependiendo si el individuo heredó uno o los 2 genes defectuosos de los padres. Si heredó un solo gen defectuoso, se va a denominar menor. Y si heredó los 2 genes defectuosos, va a ser mayor. Por eso se denomina talasemia alfa mayor, los 2 genes defectuosos, talasemia alfa menor, un solo gen defectuoso, y lo mismo con la talasemia beta. Por otro lado teníamos la leucemia, que se clasifica como un cáncer en la sangre, que es cuando hay una producción descontrolada de leucocitos que sufrieron una malformación, que esa producción acelerada, exacerbada, lo que hace es que impide que el resto de los componentes sanguíneos se puedan llegar a producir correctamente. Esos leucocitos que se fueron generando y sintetizando en gran escala y que tienen una mutación, una malformación, empiezan a ocupar todo el espacio de esa médula ósea roja y no permite que los otros componentes sanguíneos se puedan producir. Y las leucemias podían clasificarse en agudas o crónicas, dependiendo del cuándo ocurrían. Acuérdense que agudas eran patologías rápidas, ¿sí? La evolución de la enfermedad era muy rápida, y crónica, que era más estirado en el tiempo. Y por otro lado teníamos la hemofilia,
que se podía clasificar en hemofilia A y hemofilia B, que también es una patología hereditaria, en donde acá se ven afectados algunos factores de la coagulación, en especial, en el caso de la hemofilia A es el factor 8, y en la hemofilia B es el factor 9, que hay, o no existen, no están, el organismo no los produce, o están en muy bajos niveles, muy baja cantidad, que lo que hace es que el individuo sangre, ¿sí? Porque al no tener esos factores de la coagulación, esa cascada de la coagulación que nosotros vimos, no se podría llevar a cabo, y no se forma el coágulo. Entonces tienden a sufrir hemorragias. Todo lo que es cascada de la coagulación y los nombres de cada uno de los factores de la coagulación, eso no es importante que lo sepan. Y bien, y ahora entramos en lo que es el tema estrella del curso, que es todo lo que es hemoterapia. De los temas anteriores, a excepción de lo que es bioseguridad, que eso sí lo tienen que saber todo, de los temas anteriores, lo importante es lo que yo les estuve comentando, eh, y que lo complementen con el módulo, ¿sí? Pero bueno, lo que es bioseguridad y hemoterapia, esto es, lo tienen que hacer hincapié en todo, porque es todo muy importante y además es justamente a lo que apunta el curso. Entonces, de lo que son los servicios de hemoterapia, nosotros habíamos visto que tenía distintas categorizaciones, entre ellas estaba el Centro Regional de Hemoterapia, los bancos de sangre intrahospitalarios o los servicios de transfusión hospitalarios. Así que esos tres los deben conocer también a gran escala qué se realiza en cada uno de ellos, cuáles son las funciones de los servicios de hemoterapia, esas diapositivas en donde les detallé las funciones, y qué personal está involucrado en estos servicios, que no solamente son los técnicos en hemoterapia, sino que hay médicos, hay bioquímicos, hay técnicos de laboratorio, también todo lo que es el personal de mantenimiento, ¿sí? Hay un montón de gente involucrada en un servicio de hemoterapia. Vimos que había distintos tipos de donantes, que teníamos una donación autóloga, que es cuando una persona se saca sangre para poder ser usada, por ejemplo, para someterse a una cirugía, y por orden médica le dicen que puede hacer como una autodonación, si él se saca sangre y esa sangre se almacena en hemoterapia para el uso de dicha persona, o la donación halogénica, que es cuando una persona dona para otra, que dentro de la donación halogénica teníamos el que era el donante voluntario y altruista, el de reposición y la directa dirigida. Es importante que conozcan la diferencia entre cada una de ellas, voluntaria y altruista, que es cuando una persona dona porque sabe que hay gente que lo necesita, no porque le pidieron que vaya a donar para un familiar. En ese caso estamos en lo que es el donante de reposición, cuando alguien va a donar para un familiar, un amigo, un conocido. Después tenemos lo que era la directa o dirigida, que era, sí, acá puntualmente, que yo iba a donar para fulanito y mi sangre iba a ser usada para esa persona en particular. En cambio, en de reposición, como el nombre lo indica, es para reponer las heladeras, reponer las unidades que esa persona, ese conocido mío, pudo haber llegado a necesitar. Y después empezamos a ver las distintas etapas desde que una persona llega a un servicio de hemoterapia para donar sangre y qué hacemos nosotros con esa unidad que se donó. Cuando llega el donante, ese posible donante, yo debo brindarle toda la información necesaria, ya sea de todo el procedimiento, a qué se va a someter, y brindarle eh, la seguridad. Si viene nervioso, tratar de tranquilizarlo, comentarle, charlar, pero también es importante hacer que la persona entienda, como les vine diciendo hace bastante, estos dos conceptos, el periodo de ventana y situaciones de riesgo. Lo volvemos a repetir porque es muy importante que ustedes entiendan para que puedan llegar a transmitirle al donante el significado y la importancia de estos dos conceptos.
Periodo de ventana, acuérdense que era el periodo, la duración, el tiempo que pasa entre que una persona contrae alguna infección hasta que yo por pruebas de laboratorio lo puedo llegar a determinar. En ese periodo de ventana, yo, si hago algún examen de laboratorio y me encuentro en ese lapso de tiempo, yo no lo voy a poder evidenciar. Yo no me voy a poder dar cuenta por las pruebas de laboratorio, porque me va a dar todo negativo, que esa persona no tiene nada. Sin embargo, esa persona sí tiene algo. En caso de que se haya contraído algún virus, ese virus se sigue reproduciendo, pero hay tan poca cantidad de virus para ser detectado por pruebas de laboratorio. Entonces, me va a dar todo negativo y yo voy a creer que está todo bien cuando no es así. Y por otro lado tenemos lo que eran las situaciones de riesgo, que eran todas aquellas situaciones en las que una persona pudo exponerse a contraer ciertas infecciones. Después, una vez que le brindé toda esa información al donante, hay que seleccionar, hay que ver si ese donante puede donar o no puede donar. Para eso tenemos unos requisitos mínimos, ¿sí? Como era la edad, ¿sí? En que podía donar entre los 18 y 65 años, entre los 16 y los 18 podían donar con autorización de los padres, no estar en ayunas, en el último año no haber tenido cirugías, no haberse hecho tatuajes, piercings. Acuérdense que yo les puse en una diapositiva el listado de algunas de las patologías, que es importante, de las patologías, no, de los requisitos mínimos que es importante que la persona tenga. Y si cumple con esos requisitos, pasa lo que es una entrevista confidencial, que consta de dos partes. Uno que es una entrevista médica, que es ese formulario, ese cuestionario que ya lo estuvimos viendo, en donde se evalúan si está tomando medicación, si tuvo enfermedades, si realizó algún viaje. Y por otro lado, después hay una evaluación médica en donde se le mide la temperatura, la presión, se ve si está anémico o no, a través de midiéndole el hematocrito, la hemoglobina. Que la finalidad que tiene esta entrevista confidencial es garantizar la seguridad, no solo del receptor, ¿sí? No solo de esa persona que va a recibir la sangre, sino también garantizar la seguridad del donante, ¿sí? De ambas personas. Y si todo esto va bien, el donante se lo acepta y pasa a la otra etapa, que era la recolección de la sangre, que podía ser a través de dos métodos. Uno era a través de una donación de una unidad de sangre entera y otro era a través de una donación por aféresis. Donación de sangre entera era cuando yo obtenía la bolsa de sangre de entre 450 a 500 mililitros, ya con el anticoagulante. Y una donación por aféresis era cuando yo extraía un componente sanguíneo en particular. Podíamos obtener plasma, ahí estamos frente a plasmaféresis, plaquetas, plaquetoféresis. También se pueden obtener eritrocitos, los glóbulos rojos, y ahí se denomina eritroféresis, que el volumen obtenido por el método de aféresis es mayor al volumen obtenido a través de sangre entera. Y después esa sangre que yo obtenía del donante, yo la debía estudiar, debía hacerle distintos tipos de estudios a esa sangre donada. Uno de esos estudios eran los estudios inmunohematológicos, eh, que se le realizaba la tipificación ABO y RH, ¿sí? Se le determinaba el grupo sanguíneo, y se le hacía una detección de anticuerpos irregulares. Y por otro lado teníamos los estudios serológicos, en donde evaluábamos distintas patologías. En el caso de la Argentina se evalúa la enfermedad de Chagas, brucelosis, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, HIV, y me está faltando uno, el HTLV 1 y 2. Y bueno, si los estudios serológicos me daban todos negativos, es decir, que esa sangre no tenía ninguna infección, ahí era cuando esa sangre ya era liberada o sea, le daba el visto bueno para que esa sangre podía ser transfundida. No solamente así.
lo que era el procesamiento o fraccionamiento de esa sangre, que nosotros ahí vamos a obtener hemocomponentes y hemoderivados. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? La diferencia era que el hemocomponente era lo que yo obtenía en un servicio de hemoterapia a través de distintos procedimientos físicos, ¿sí? Eh, como lo era, por ejemplo, la centrifugación o el congelar y descongelar la bolsa para obtener crioprecipitado. Y los hemoderivados eran obtenidos a nivel industrial. Y acá les puse el beneficio, porque esto también es importante que ustedes sepan. ¿Cuál es el beneficio de procesar y fraccionar esa unidad de sangre entera en los distintos hemocomponentes? Era que yo podía optimizar esa donación de sangre, que de un solo donante yo podía obtener distintos hemocomponentes y que podían ser transfundidos a distintas personas. También minimizaba los riesgos de padecer alguna reacción adversa a la transfusión, ¿sí? Porque yo solamente al paciente le voy a administrar el componente que necesita, no le voy a administrar otro. ¿Para qué? No, no es necesario. Y también lo que me garantizaba era yo poder almacenar cada uno de esos componentes a su temperatura óptima de almacenamiento y a su vencimiento correspondiente. Entonces, esos eran los beneficios que tenía el fraccionar la sangre. Y acuérdense que no era lo mismo realizar este procedimiento antes de las 8 primeras horas de extraída la sangre o después. Si yo este procedimiento, este fraccionamiento, lo hacía después de las 8 o 10 horas de extraída la sangre, ¿qué pasa? Yo de la sangre total iba a obtener plasma rico en plaquetas y concentrado de glóbulos rojos, y de este plasma rico en plaquetas iba a obtener un concentrado de plaquetas y iba a obtener el plasma de banco. Plasma de banco se obtiene después de haber procesado la unidad, después de las 8 o 10 horas de extraída la sangre. Sin embargo, si yo este procedimiento lo hacía dentro de las primeras 8 horas de obtenida esa sangre, en vez de obtener el plasma de banco, ¿sí? O sea, obtengo la sangre total, obtengo plasma rico en plaquetas, concentrado de glóbulos rojos, del plasma rico en plaquetas tengo el concentrado de plaquetas, pero en vez de plasma de banco yo voy a obtener plasma fresco congelado. Que de este plasma fresco congelado yo lo podía dejar como tal, o podía obtener crioprecipitado, o podía derivar este plasma fresco congelado a la industria para obtener los distintos tipos de hemoderivados. Entonces, acá ustedes tienen, en resumido, cuáles son los hemocomponentes, que es un concentrado de glóbulos rojos, concentrado de plaquetas, plasma, que a su vez hay distintos tipos, plasma fresco congelado, plasma remanente, que era el que quedaba, el plasma que quedaba luego de obtener el crioprecipitado, el plasma de banco, y bueno, obviamente lo que es el crioprecipitado. Es importante que ustedes conozcan cuáles serían las indicaciones transfusionales de cada uno de estos. A grandes rasgos, no en detalle. Por ejemplo, el concentrado de glóbulos rojos se indica cuando para un tratamiento de déficit de la capacidad de transporte de oxígeno del paciente. El paciente no tiene la cantidad de glóbulos rojos necesarias o funcionales que puedan llegar a oxigenar todos los tejidos, todas las células, todos sus órganos. Entonces necesita una transfusión de glóbulos rojos para aumentar esa capacidad de oxigenación. Después el concentrado de plaquetas. Las plaquetas dijimos que eran esenciales para la hemostasia. Entonces, pacientes que tienen bajos recuentos de plaquetas o plaquetas que no son funcionales, son propensos a padecer hemorragias. Entonces, al transfundirlo con un concentrado de plaquetas, yo le estoy brindando esas plaquetas funcionalmente activas y bien para que puedan llegar a cumplir esa función que es la hemostasia. Después teníamos, bueno, el plasma, los distintos tipos de plasma. El plasma fresco congelado tenía todas las proteínas plasmáticas y también tenía los factores de la coagulación. Entonces se le era administrado a pacientes que tenían déficit de esos tipos de proteínas.
En el caso del plasma de banco o el plasma remanente, que es el que yo obtenía después de obtener el crioprecipitado, yo iba a tener todas las proteínas plasmáticas eh, a disposición, excepto lo que eran las proteínas encargadas de la coagulación, los factores de la coagulación, porque los niveles de los factores de la coagulación iban a estar disminuidos o casi no iban a estar, iban a ser inexistentes, entonces no me iba a servir para tratar pacientes con alguna patología relacionada a factores de la coagulación. En ese caso estaba lo que era el crioprecipitado, que era un concentrado de factores de la coagulación, que van a ser los factores de la coagulación 1, 8, 13, el factor de von Willebrand y la fibronectina, eh, que generalmente es indicado en pacientes que tienen patología por un déficit o la falta de factores de la coagulación. Y por el otro lado teníamos lo que eran los hemoderivados, que vamos a obtener la albúmina, inmunoglobulinas, que podían ser específicas o inespecíficas, y distintos tipos de factores de la coagulación. Acuérdense que los hemoderivados eran productos industriales. El vencimiento de estos productos, de estos hemoderivados, eran a largo plazo, eran muchos más seguros porque no tenían riesgo de transmitir infecciones, como lo sí tiene ese riesgo los hemocomponentes. Pero ¿qué pasa? Al ser un proceso industrial, son mucho más caros. Otro tema de suma importancia es el almacenamiento de esos hemocomponentes. Esto sí se lo tienen que aprender. Todo lo que tenga que ver con glóbulo rojo, ya sea la sangre total o sangre entera, que es lo mismo como se dice, o el concentrado de glóbulos rojos, tiene que ser almacenado entre los 2 y los 6 grados centígrados alrededor de los 42 días. ¿Sí? Más de los 42 días no, dependiendo del anticoagulante y solución conservante que yo use, va a ser almacenado entre 35 y 42 días. Las plaquetas tienen que ser almacenadas a una temperatura ambiente, entre 20 y 24 grados por 5 días, en agitación constante para evitar que las plaquetas se agreguen, se peguen unas con otras. Después todo lo que es plasma de banco, plasma fresco congelado y crioprecipitado, es almacenado en congeladores entre menos 30 y menos 18 grados centígrados. Lo que tiene el plasma de banco es que puede ser almacenado por 5 años y el plasma fresco congelado y crioprecipitado por 1. Este cuadro es importantísimo que ustedes lo conozcan. Y otro tema también muy importante que vimos era lo que era el sistema ABO y RH, la determinación del grupo sanguíneo. Este cuadro también lo tienen en una de las diapositivas de las otras clases, que tienen en resumido todo lo que es importante del sistema ABO y RH. Los antígenos y anticuerpos presentes y cómo tienen que dar las pruebas de la tipificación ABO, esa determinación del grupo sanguíneo ABO, ya sea por la prueba directa o la prueba inversa. Y acuérdense que es importante que ambas pruebas te coincidan. Si no coinciden, estamos frente a una discrepancia. El grupo sanguíneo A tiene antígenos A en la membrana de sus glóbulos rojos, y en su plasma va a tener anticuerpos contra el antígeno que no tiene. Como tiene antígenos A, no tiene antígenos B. Entonces va a tener anticuerpos anti-B, anticuerpos contra el antígeno que no tiene, es decir, anticuerpos contra el antígeno B. Un individuo B va a tener antígenos A en la membrana de sus glóbulos rojos y va a tener anticuerpos anti-A, anticuerpos contra el antígeno A que no tiene. El grupo sanguíneo AB, como en la membrana del glóbulo rojo tiene tanto antígenos A como antígenos B, no va a tener anticuerpos del sistema ABO. Y el grupo sanguíneo 0, como no tiene antígenos, ¿sí? Por eso es de grupo sanguíneo 0, va a tener los dos tipos de anticuerpos. Algo que es importante que ustedes sepan y que lo asocien, es que el antígeno que está presente en la membrana del glóbulo rojo es el que le da el nombre al grupo sanguíneo. Si está presente el antígeno A,
es grupo sanguíneo A. Si está presente antígeno B, es grupo sanguíneo B. Si está presente los dos antígenos A y B, es grupo A y B. Si no tiene antígenos, es grupo 0. ¿Sí? El antígeno presente es el que le da el nombre a ese grupo sanguíneo. Y a eso es lo que nosotros buscamos en la prueba directa. En la prueba directa nosotros justamente lo que evaluamos es la presencia de estos antígenos en la membrana del glóbulo rojo, usando reactivos comerciales que no son más que anticuerpos, ¿sí? Que van a ser anticuerpos anti-A, que van a ser anticuerpos contra el antígeno A, anticuerpos anti-B, anticuerpos contra el antígeno B, y anticuerpos anti-AB, que va a reconocer tanto al antígeno A como al antígeno B. Entonces, un individuo de grupo sanguíneo A me va a reaccionar contra el suero comercial, el reactivo comercial anti-A, ¿sí? O sea, va a reaccionar contra aquellos reactivos comerciales que me identifiquen y se me unan al antígeno A, ¿sí? En este caso es el anti-A y con el anti-AB que dijimos que reconoce los dos tipos de antígenos. Entonces, con anti-A y con anti-AB me va a reaccionar. Con anti-B no, porque el grupo sanguíneo A no tiene antígenos B. El grupo sanguíneo B con anti-A no me va a reaccionar porque no encontró el antígeno A, pero sí lo va a hacer con el anti-B y el anti-AB, porque va a reconocer el antígeno B. El AB, como tiene los dos tipos de antígenos, me va a dar una reacción positiva usando todos los reactivos. Y el antígeno 0, como no tiene, el grupo sanguíneo 0, como no tiene antígenos, no va a reaccionar con ningún suero comercial, porque los sueros comerciales no van a encontrar ese antígeno para el cual ellos se van a tener que unir. Y algo que es importante que también conozcan es que la reacción MD positiva con anti-AB solamente no quiere decir que el grupo sanguíneo sea AB, porque el anti-AB me reconoce los dos tipos de antígenos. Así que me va a dar positivo si estoy en presencia solo de A, solo de B o con los dos. Y la prueba inversa acá lo que yo estoy buscando es el anticuerpo presente en el plasma de ese individuo, ¿sí? Y justamente es la inversa porque yo busco lo opuesto, ¿sí? No lo que tiene directamente en la membrana del glóbulo rojo, que es lo que le va a dar el nombre, sino yo busco el anticuerpo presente que va a ser dirigido contra el antígeno que no tiene. Entonces, en la prueba inversa yo voy a usar células que conozco de qué grupos sanguíneos son, células A y células B, y lo voy a enfrentar contra el suero del paciente o el plasma del paciente que tiene los anticuerpos. Entonces, si lo enfrento con células A de grupo sanguíneo A y no me aglutina, pero sí me aglutina con células B, yo sé que este individuo va a tener un anticuerpo que se me va a unir al antígeno B presente en estas células. ¿Qué anticuerpo es ese? El anticuerpo anti-B. Entonces ahí pienso, ¿qué anticuerpo es el que, qué grupo sanguíneo sería? Es el que tiene solamente anti-B. Ese caso va a ser el del grupo sanguíneo A. En este caso, me reaccionó, me aglutinó con células A, pero no con células B. Es decir, que acá hay un anticuerpo que me reacciona contra los antígenos A de estas células. En este caso es el anti-A. Entonces, pienso, ¿qué grupo sanguíneo tiene solamente anticuerpos anti-A? En este caso es el grupo sanguíneo B. Acá, porque tiene anti-A. Si no me reacciona con ninguna de las dos células, quiere decir que ese suero no tenía ningún anticuerpo que me haya reaccionado con las células A ni con las células B. Es decir, que no tiene ni anti-A ni anti-B, no tiene anticuerpos. Entonces, ¿cuál es el grupo sanguíneo que no tiene anticuerpos? El AB. Yo sé que tiene anticuerpos contra el antígeno A y anticuerpos contra el antígeno B. Entonces va a tener anti-A y anti-B. Y ese es el grupo sanguíneo 0. Esto
más que importante. Bueno, y lo mismo con el sistema RH, una persona que es RH positivo va a tener el antígeno D en la membrana, pero no va a tener anticuerpos, y una persona que es RH negativa no va a tener antígenos en la membrana de sus glóbulos rojos, y puede llegar a tener el anticuerpo anti-D. Y frente a la tipificación RH, es decir, la determinación del grupo sanguíneo, yo también evalúo la presencia o ausencia de este antígeno D. Entonces, para eso uso un reactivo comercial, que es el anti-D, que se me va a unir, este anticuerpo se me va a unir al antígeno D si está presente. Entonces, con una persona que es RH positivo, que tiene antígenos D, la reacción va a ser positiva, va a haber reacción de aglutinación. Pero en el caso de un individuo RH negativo, como no tiene antígeno D, la reacción va a ser negativa. Y frente a esto, nosotros podemos llegar a deducir lo que es la compatibilidad sanguínea, ¿sí? Que no es lo mismo evaluar si yo estoy transfundiendo glóbulos rojos a que si estoy transfundiendo algún hemocomponente que tenga plasma. Acuérdense que nosotros los antígenos los encontrábamos en la membrana de los glóbulos rojos y los anticuerpos los encontrábamos en el suero o plasma del paciente o de la unidad que nosotros estemos estudiando. Entonces, si quiero transfundir glóbulos rojos, en los glóbulos rojos yo voy a tener los antígenos presentes en la membrana. Entonces, esos antígenos presentes en estos hematíes, en estos glóbulos rojos, van a tener que ser compatibles con el plasma del paciente o receptor, es decir, con los anticuerpos que tenga ese paciente en su plasma, ¿sí? Porque yo le estoy dando algo que me puede llegar a reaccionar con lo que él pueda llegar a tener. Y siempre es antígeno y anticuerpo. Si yo le estoy dando antígenos, tengo que ver qué anticuerpos tiene que no se me peguen. Y si yo le estoy administrando algún tipo de componente que tiene plasma, que son anticuerpos, lo que tenemos que pensar ahí, tengo que ver qué es la sustancia, ese antígeno presente en el paciente que me reaccione. Entonces, volvemos a repetir. En un concentrado de glóbulos rojos, si yo le quiero transfundir glóbulos rojos, estos glóbulos rojos me tienen que ser compatibles con el plasma del paciente o receptor. Es decir, estos antígenos de los glóbulos rojos me tienen que ser compatibles con los anticuerpos que tenga el paciente. En el caso de hemocomponentes, como dice acá, que contengan plasma, que puede ser concentrado de plaquetas, los distintos tipos de plasma o crioprecipitado, ¿qué dijimos? Que en el plasma nosotros encontrábamos anticuerpos. Entonces, los anticuerpos, ¿sí? Ese plasma debe ser compatible con los glóbulos rojos del paciente. Es decir, los anticuerpos presentes en estos hemocomponentes tienen que ser compatibles con los antígenos presentes en la membrana de los glóbulos rojos del paciente. Y hablando de compatibilidad sanguínea, hay una patología que es muy común, que es la incompatibilidad materno-fetal, también denominada anemia hemolítica feto-neonatal, anemia hemolítica del recién nacido, o anemia hemolítica perinatal, son todos nombres que se les da, que es cuando los glóbulos rojos del bebé se destruyen, ¿sí? Se hemolizan, por eso es hemolítica, se destruyen, por la acción de anticuerpos que le vienen de la madre. Entonces, en este caso yo tengo que tener en cuenta anticuerpos maternos que puedan atravesar placenta, se me puedan unir a esos glóbulos rojos del bebé y que me los destruyan. Y en este caso tenemos dos tipos de incompatibilidad. Tenemos la incompatibilidad ABO y la incompatibilidad RH. Nosotros tenemos que había dos tipos de anticuerpos presentes que teníamos, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M.
La que atravesaba placenta era la inmunoglobulina G, pero no la inmunoglobulina M. Entonces lo que debo tener en cuenta son anticuerpos maternos de tipo IgG que me puedan atravesar la placenta. En este caso teníamos que las gestantes, las mujeres que son de grupo sanguíneo 0 en incompatibilidad ABO, en su plasma van a tener anticuerpos de tipo IgG, anti-A y anticuerpos anti-B de tipo IgG. Puede ser que mujeres de grupo sanguíneo A y B puedan llegar a tener anticuerpos de tipo IgG, pero es muy raro. Generalmente se da en madres que son de grupo sanguíneo 0. En el caso de la incompatibilidad RH, se va a dar cuando la madre es RH negativa y el bebé que está gestando sea RH positivo. Y en estos casos en donde la madre es RH negativa, debe recibir una gamma-globulina hiperinmune anti-D, que acá lo puse entre signos de pregunta, porque es importante saber cuándo se debe aplicar esta gamma-globulina. Esta gamma-globulina hiperinmune anti-D debe ser aplicada a toda gestante que sea RH negativa, que no tenga anticuerpos anti-D en su plasma, que no los haya generado, no los haya sintetizado, entre la semana 28 y 32 de gestación, y luego después del parto se le da un refuerzo. Esa que se le da después del parto, se le va a dar después de ver el grupo sanguíneo y el factor RH del bebé, porque si el bebé es RH negativo como ella, no hay necesidad de darle ese refuerzo, porque no hubo exposición. Pero si el bebé es RH positivo, sí se le debe dar ese otro refuerzo. Y también se le debe dar si tuvo algún evento traumático, ¿sí? Algún golpe en la panza o algún estudio invasivo que se le haya hecho, en donde haya riesgo de una especie de que ella haya podido estar en contacto directo con la sangre del bebé, se le debe dar nuevamente esta gamma globulina hiperinmune anti-D. Lo que a mí me interesa que ustedes sepan es las diferencias entre uno y otro. Obviamente todo es importante, y todo lo deben saber. Pero bueno, esto es un cuadro súper importante, ¿sí? Que la enfermedad hemolítica por incompatibilidad AOE es la más frecuente, que generalmente es de curso clínico leve, porque no hay mucha repercusión clínica, ya que los antígenos del sistema ABO no solamente va a estar en los glóbulos rojos, sino va a estar en los distintos tejidos y fluidos del bebé disueltos en el plasma. Eh, durante el embarazo yo no voy a poder diagnosticar la enfermedad y la madre no necesita haberse expuesto anteriormente al antígeno correspondiente porque justamente los anticuerpos que están involucrados en este tipo de incompatibilidad, nosotros ya los tenemos casi desde que nacemos. Puede ser que desde el primer embarazo se dé esta patología, y puede ser que en el siguiente embarazo el bebé, el próximo bebé que vaya a gestar, no sea afectado. Como les dije antes, durante el embarazo, la enfermedad hemolítica feto-neonatal por ABO no es detectada. Sí se pueden haber manifestaciones luego de las 12 a 24 horas de nacido, ¿sí? O sea, en el momento de nacer uno no lo va a evidenciar, lo va a evidenciar después de las 12 a 24 horas. La que sí es grave es la enfermedad hemolítica feto-neonatal por factor RH, que si bien es la menos frecuente, el curso clínico de la patología puede ser de leve a severa, incluyendo hasta la muerte del bebé. Puede ser muerte del feto dentro de la panza de la madre o muerte del neonato después de haber nacido. La gravedad de esto es que los antígenos que intervienen, esos antígenos del bebé, están solamente en los glóbulos rojos, a diferencia del sistema ABO. Estos están solamente en los glóbulos rojos,
y para que la madre haya generado ese anticuerpo anti-D que atraviesa placenta y se le une a esos antígenos del bebé, necesitó una exposición previa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que haya estado previamente en contacto con sangre RH positiva para poder generar ese anticuerpo. Si la madre no tiene ese anticuerpo todavía, ese primer embarazo es muy probable que no se vea afectado. Sí lo va a hacer en el siguiente embarazo, eh, en donde la severidad de la afección va a ser mucho más grave, si no es controlada. Y en el caso de la enfermedad hemolítica feto-neonatal por incompatibilidad ABO, sí yo ya voy a poder diagnosticarlo durante el embarazo, ¿sí? Por distintos estudios que se le hacen a la gestante, y a su vez también lo voy a poder evidenciar en el momento del nacimiento de ese bebé. Por eso es importante que ustedes conozcan la diferencia entre uno y otro. Y ya estamos en los últimos temas, que uno de estos era la prueba de Kunz, que habíamos visto, que nosotros dijimos que teníamos dos tipos de anticuerpos, los anticuerpos IgM y los anticuerpos IgG, que los anticuerpos IgM, que eran los más grandes, eran capaces de sensibilizar a los glóbulos rojos, es decir, pegarse a la membrana de los glóbulos rojos y aglutinarlos por sí solas. Sin embargo, las inmunoglobulinas G sí podían sensibilizar los glóbulos rojos, se le podía pegar a la membrana de los glóbulos rojos, pero debido a que eran anticuerpos chicos, pequeños, no podían llegar a producir la aglutinación por sí mismos. Frente a esto, nosotros necesitábamos como esa ayudita para poder ver la aglutinación, que esto era el suero de Coombs, que lo que hacía era unirse a esos anticuerpos IgG, creando puentes entre ellos y evidenciando la aglutinación. Y teníamos dos tipos de pruebas, que era la prueba de Kunz directa, que lo que yo evaluaba era si esos glóbulos rojos que yo estoy estudiando fueron sensibilizados, se les pegaron anticuerpos a esa membrana del glóbulo rojo, pero dentro del organismo del individuo. Y después teníamos la prueba de Kunz indirecta, en donde yo hacía era evaluar una reacción de sensibilización en la mesada del laboratorio, teniendo en cuenta anticuerpos y glóbulos rojos, dependiendo qué era lo que yo quería estudiar. Pero la unión entre el antígeno presente en el glóbulo rojo y el anticuerpo lo hacía yo en la mesada del laboratorio, no era que ocurría dentro del organismo del paciente. En el caso de la prueba de Kunz directa, esta de acá, la PCD, podía realizarse en anemias hemolíticas autoinmunes, en donde yo evaluaba si los glóbulos rojos del paciente se le pegaron anticuerpos que el propio paciente está sintetizando, que esto es una patología, porque acuérdense que dijimos que no puede coexistir dentro de un organismo un anticuerpo con su antígeno correspondiente, porque se le pega y destruye esos glóbulos rojos propios. También evaluar posibles reacciones hemolíticas post-transfusionales, una transfusión incompatible, o evaluábamos, en el caso de la enfermedad hemolítica feto-neonatal, los glóbulos rojos del bebé para ver que no se le hayan pegado, o si se le pegaron, anticuerpos maternos dentro del organismo del bebé. Y en el caso de la prueba de Kunz indirecta, que nosotros estudiábamos esa unión entre el antígeno y el anticuerpo en mesada, in vitro se le dice, podíamos ver la detección de anticuerpos irregulares, en donde nosotros usábamos el suero que queríamos estudiar, que teníamos sospecha o que queríamos ver si tenía anticuerpos, con glóbulos rojos que nosotros conocemos, que tiene distintos tipos de antígenos. Entonces nosotros lo que hacíamos era unir esas dos partes, esos dos ingredientes de una receta, ¿sí? Ponía el suero que queremos estudiar con glóbulos rojos conocidos para evaluar esa interacción. También podía ser para la identificación de anticuerpos irregulares y para las pruebas de compatibilidad o pruebas pretransfusionales. Acuérdense que dijimos que en las pruebas pretransfusionales
Si la PCI, que es como se le denomina la prueba de Coombs indirecta, daba positivo, es decir, que el suero del paciente que yo estoy estudiando tiene anticuerpos que se me unirían a los glóbulos rojos que yo le quiero transfundir y me los pueden llegar a destruir. Entonces, esa transfusión sería incompatible y no puedo hacerlo. Pero si la prueba de Coombs indirecta, la prueba pretransfusional, me da negativa, quiere decir que no hay anticuerpos del paciente que me puedan llegar a destruir los glóbulos rojos que yo le quiero transfundir, entonces eso es compatible. Por otro lado, estábamos hablando de transfusiones, de las pruebas pretransfusionales, entonces acuérdense que vimos la última clase lo que eran transfusiones. El objetivo de una transfusión era corregir el déficit o la falta de algún componente sanguíneo en particular, que nosotros deberíamos garantizar esa seguridad transfusional utilizando técnicas más sensibles para la determinación para detectar infecciones transmisibles por transfusión, y hacer una correcta realización de todos los procedimientos en la cadena de el procesamiento de la unidad de sangre, el almacenaje. O sea, yo debo trabajarlo lo más completamente, eh, lo más correcto posible, siguiendo los estrictos controles de calidad, cumpliendo lo que está estipulado en los manuales, para justamente garantizar esto, que yo no me saltee nada. Eh, por otro lado, esta seguridad transfusional también estaba en poder contar con donantes voluntarios, altruistas y habituales de sangre, que eran los donantes más seguros, porque eran los que no iban a donar presionados. Y también esto se garantizaba con lo que era el uso adecuado de la sangre y sus hemocomponentes, que yo realmente tenga que transfundir porque el paciente lo requiera, no preventivamente. Vimos también los distintos pasos a seguir desde que el médico del paciente solicite esa transfusión hasta que se efectúa la transfusión, ¿sí? Vimos los distintos pasos de lo que era la solicitud de transfusión, que era lo que tenía que tener en cuenta, la identificación del receptor y paciente, seleccionar esa unidad compatible, el proceso de transfusión, que era lo que yo tenía que hacer inmediatamente antes de transfundir y durante el proceso de transfusión. Esto lo vimos la última clase, vimos una serie de listados, esto es muy importante que ustedes lo sepan. Y por otro lado, vimos también incompatibilidad posttransfusional, que es importante que ustedes reconozcan esos síntomas y signos frente a una incompatibilidad. Eh, ¿Y qué se debe hacer? ¿Sí? Si yo ya estoy sospechando de una incompatibilidad posttransfusional, yo automáticamente debo suspender la transfusión, cortarla, eh, mantener la vía permeable, ¿sí? Es decir, pasarle solución fisiológica para mantener la vía libre por si hay que aplicarle algún medicamento al paciente, llamar al médico tratante, que es quien va a decidir qué acción se debe efectuar para contrarrestar los efectos, y automáticamente comunicarse con el servicio de hemoterapia, que es quien va a volver a buscar esa unidad de sangre que se le estaba transfundiendo para analizarla nuevamente, realizar todas las pruebas de compatibilidad, volver a realizar el grupo sanguíneo del paciente, de la bolsa, para tratar de descubrir qué es lo que pasó, el por qué hubo una incompatibilidad, y por qué el paciente está experimentando esos signos o síntomas. Y también vimos, por otro lado, lo que eran las reacciones adversas a la transfusión. Vimos un cuadro que lo importante es que ustedes conozcan que hay distintos tipos de reacciones adversas, que se los puede clasificar dependiendo del tiempo de aparición, que pueden ser agudas o tardías. Agudas si es dentro de las 24 primeras horas de realizada la transfusión, o tardías, que es pasadas las 24 horas, eh, y a su vez también se clasifican según el origen, si son inmunológicas o no inmunológicas, dependiendo si es por una acción de anticuerpos antígenos, ahí se denomina inmunológica, o no inmunológica, cuando
no es que se produjo por una interacción antígeno-anticuerpo, sino por otro. Por ejemplo, lo que es la transmisión de agentes infecciosos, ¿sí? Em, Así que sepan eso, todo esto es de la clase pasada. Y lo otro que vimos la clase pasada también era lo que era ética. Vimos las distintas leyes, normas. Nuevamente yo no es que les voy a pedir que sepan exclusivamente eh, qué dice cada una de las leyes. Es importante que ustedes conozcan lo que yo les estuve mencionando, por ejemplo, lo que es está la Ley Nacional de SIDA, la Ley de Chagas. Es importante que ustedes sepan que lo que dice esta ley es que cuando uno detecta alguno de estos de estas patologías, de estas infecciones por Chagas o por HIV, SIDA, en la sangre donada, dentro de los estudios que se hacen, es obligación de informar al paciente dentro de las 48 horas para poder derivarlo con un infectólogo que pueda ser tratado. Sí es importante que conozcan algunos de los derechos del paciente. Eh, en este caso, lo importante es que ustedes sepan los que yo les comenté en la clase, pero no es que les voy a preguntar cuál es la ley 26.529. No, si les pregunto es algo a nivel general de, por ejemplo, un ejemplo sería, no es obligación informarle al paciente si una prueba dio reactivo para Chagas. Sí, eso es falso, porque sí hay que informarle al individuo, ¿sí? Eh, y bueno, con esto es todo. Espero la verdad de todo corazón que les haya gustado el curso, que les haya servido. Cualquier sugerencia, comentario que quieran hacerme son más que bienvenidos, así que no duden en escribirme por mensajería. Cualquier consulta que tengan, eh, ya sea de las primeras clases, de las últimas, no importa, me escriben. Y bueno, nos vemos en la clase de Zoom para sacarnos todas las dudas. Eh, y bueno, aprovechen a hacer los que no hicieron los trabajos prácticos, aprovechen a hacerlos como forma de repaso. Quienes sí lo hicieron pueden volver a realizarlos también para el mismo objetivo, de repasar los temas, de ver cómo vienen. Y bueno, nos vemos en la clase de Zoom y cualquier consulta que tengan, me escriben. Así que bueno, mucha suerte a todos y nos estamos viendo.